Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y nuevamente entrevistando a Laura. Por varias razones. Bueno, dos. Una es que el otro día un suscriptor me preguntó cuál era el nombre de los libros de Laura y yo le dije que no sabía, que se lo iba a preguntar. Y la segunda, porque Laura lanzó un nuevo libro. Entonces, el motivo de nuestra charla hoy va a ser que Laura cuente de qué se tratan los libros que ella escribió, porque no están en español todavía, ¿no, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo estás? Primero de todo, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer este canal que es excelente para Gracias. reconstruir la historia de los chuetas. Dime una cosa, los Sí. libros todavía no están en español, ¿no? No, los libros de momento están en catalán y bueno, están disponibles y podemos hablar sobre ellos. Entonces, cuéntanos todo sobre el libro. Vamos a empezar por el primero. El primero de... Vale, empezamos por el primero, si quieres lo enseño a cámara. ¿Vale? Sí. Ajá, muy Bueno, bien. el primero es La contemporaneidad chueta, se llama. En catalán no cambia mucho el nombre y se trata de una síntesis que hice sobre los siglos XIX y XX, sobre la cuestión chueta, cómo se vive en Mallorca. En el siglo XIX-XX, en toda España, lo que sucede, especialmente en el XIX, es que hay muchos momentos de cambio de modelo político y sobre todo se nota como hay diferencias cuando hay una predominancia de la ideología liberal, que es cuando los chuetas consiguen mayores adquisiciones de derechos, que eran básicos para los demás, y cuando dominan los absolutistas, que en ese caso tienen un poco más de dificultades. Pero es verdad que en esa síntesis sería un punto de partida para entender, sino que en el siglo XIX y XX todavía tenemos un recorrido y cómo va cambiando y podemos ver también muestras de intolerancia muy, muy recientes. Porque por lo que yo sé, hasta la mitad del siglo XX había intolerancia, ¿no? Hasta la década del 60, más o menos. Sí, es decir, es difícil establecer hasta cuándo, porque hablando con gente a veces tenemos sospechas a ver si hoy en día todavía hay algo candente, porque claro, piensa que el hecho de que no se hable tanto sobre los chuetas hace pensar que puede ser, no sea un asunto tan del pasado, ¿no? Porque parece que incomoda un poco el tema de hablar de ello. Por ejemplo, yo he hecho mucha memoria oral y cuando solicito una entrevista, muchas veces hay buena disposición, pero al final, por una cosa u otra, no se efectúa, ya sea porque hay gente que todavía tiene reticencias, sobre todo a convertirse en una fuente que luego puedas reproducir, ¿no? Entonces, eso hace pensar que no se sabe muy bien si está superada el tema chueta hoy en día. Pero sí que en el primer libro por ejemplo, hay unas imágenes de unas pintadas que son de entre los años, entre las décadas del 80 y 90 del siglo XX, donde todavía había pintadas en Palma contra los chuetas, atribuyéndoles además la condición de judíos. Es verdad que eso quedaba, los autores eran agrupaciones como CEDADE, que era una agrupación neonazi, entonces era algo un poco diferente a lo que había sido tradicional en Mallorca, pero que nos da buena muestra de que esa intolerancia todavía estaba presente en una cronología muy, muy actual. Ok, ese es el primero. El segundo libro, ¿cómo se llama? Y muéstramelo. Vale, sí, lo muestro. El segundo libro lo tengo aquí. Si la cuestión xueta surt de l'illa, significa que la cuestión chueta en este caso sale de la isla de Mallorca y en este me centro en una cronología también contemporánea, pero sobre todo en la etapa de finales del siglo XIX y principios del XX y en un hecho que es muy curioso y que supone que la cuestión chueta, exclusiva, como sabéis, de Mallorca, cómo se Ujú. conoce que todavía pasa eso con los chuetas en el resto de España, especialmente en la península,
¿Cómo se conoce eso? Las cosas más importantes, primero, hubo a finales del siglo XIX un sacerdote que tuvo problemas como Chueta, se llamaba Josep Taronji, Taronji es uno de esos apellidos chuetas, y tuvo problemas para llevar a cabo diferentes ceremonias dentro de la iglesia. Entonces, él no se cayó, sino que denunció esa situación y además tenía muy buenas relaciones con Cataluña y también con la Comunidad Valenciana, con autores de allí, porque también había cultivado la literatura. Entonces, esas relaciones hacen que la denuncia de la injusticia que sufría este señor en Mallorca, pues llegue al conocimiento en la península ibérica, ¿no? Entonces, habrá incluso activismo y habrá incluso un manifiesto de diferentes intelectuales catalanes y valencianos, también con mallorquines que residían allí, a favor de este señor. Esta es la parte positiva para el tema Chueta, pero es que también cuando llegó el tema Chueta al resto de la península, también llegó como en forma de intolerancia. Y es que Mallorca tuvo un presidente del Congreso de los Diputados en ámbito estatal que se llamaba Antoni Maura. Pues sabes que allí a veces en el Congreso de los Diputados se arma mucho jolgorio por disputas políticas y en un momento dado que también había habido muchos conflictos, muchos conflictos especialmente sociales, pues un diputado, además muy progresista, le soltó Chueta en medio del Congreso de los Diputados. Entonces, eso, para empezar, Maura no era un apellido Chueta, y encima es que él era el hermano de quien había censurado a ese clérigo que os había contado antes. Entonces, la maraña que sale de allí, ¿no? Y no solo eso, sino que a partir de ese momento eso no quedó en una simple anécdota, sino que la prensa opositora a Antonio Maura aprovechó el insulto chueta para repetirlo en prensa cada vez que se le criticaba. Se le criticaba por traidor, entonces se le asignaba el tema chueta. Luego hacía un concordato con la Santa Sede, le ponían también el chueta, como qué raro, un chueta con negociaciones con la Santa Sede. O también si se decía algo sobre su poder económico, como son esos mitos tan recurrentes, también se le daba el adjetivo de chueta, ¿no? Por tanto, una historia un poco particular de cómo se hace el traspaso de este conocimiento y cómo en parte fue favorable, pero también como el ser humano también tiende a seguir con esa intolerancia, ¿no? Bien interesante, muy, muy interesante. Ay, Además, este lo hice durante el confinamiento, pues le tengo especial cariño porque me servía un poco de desconectar de ese momento un poco difícil que vivíamos. ajá, bien interesante. Y el tercero. Vale, el tercero lo tengo por aquí. Vale, dice jueus conversos y xuotes, una visita pels cais de Palma. Eso significa como judíos conversos y chuetas y se refiere a una visita por la judería de Palma. Entonces, es un libro más centrado en la ruta. Invito a la gente que pueda venir a Mallorca a visitar, lo que sé que hay muchas personas interesadas en conocer un poco sus raíces, a visitar el centro de Palma y allí con este libro un poco hago el recorrido que también cuando llevo a cabo rutas históricas pues las informaciones que suelo transmitir. Suelo hacer una ruta que parte de la época medieval o también reconstruir algo del mundo perdón, del mundo antiguo, pero también lo centro mucho en lo contemporáneo, que es lo que más me interesa a mí o en lo que estoy más especializada. Entonces, las dificultades un poco del recorrido son que no quedan restos que podamos ver bien. Hay algunos pequeñas, diríamos, algunos símbolos que nos sirven de homenaje y que nos permiten reconstruir un poco lo que era la vida en esos momentos, ¿no? Y sobre todo lo que me gusta es que haciendo rutas con incluso la gente mallorquina, cuando acabo la ruta muchas veces
vienen y me dicen, ostras, Laura, es que yo no tenía ni idea de todo eso, me como avergüenza porque yo simplemente pensaba que los chuetas eran una comunidad adinerada, que estaba un poco mal vista, pero no tenía ni idea de toda esta historia que tenemos aquí en la ciudad de Palma sobre los chuetas. Mm, mm. Bien, entonces una lección de historia. Y el último, recién salidito del horno. Sí, este es el último. És l'admissió d'estudiants xuetes a l'Institut Balear, el cas del metge Guillem Aguiló y Fortesa. Vale, es la admisión de estudiantes chuetas en un instituto, que es el Instituto Balear. Es un instituto como de educación secundaria previa a la universidad, que hace sus primeros cursos en Mallorca en 1836. Y me centro en el caso de un médico que se llamaba Guillem Aguiló y Fortesa, por tanto, con dos apellidos chuetas. Ah, Importante, hay dos ejes importantes en este trabajo. Primero, el Instituto Balear es el primer instituto de formación secundaria que permite a los chuetas eh, formarse, adquirir una educación, un nivel formativo que le permita después ir a la universidad. Hasta entonces no había ningún centro en Mallorca que permitiera esta convivencia para adquirir unos conocimientos. De hecho, algunos estudiantes dicen incluso que cuando estudiaban allí se sentían un poco incómodos y si tenían que hacer algunos amigos, intentaban que también fueran los chuetas, que también fueran compañeros chuetas, ¿no? Pero es un gran avance porque a partir de 1835 en Mallorca deja de haber cláusulas de, bueno, en Mallorca y en el Estado español en general, deja de haber cláusulas de pureza de sangre, que era lo que impedía ese acceso. Vale, entonces creo que también es muy importante recalcar que ante esta oportunidad, pues los chuetas no desaprovecharon esta oportunidad, sino que cuando repasamos el listado de los primeros alumnos del Instituto Balear, nos damos cuenta de que hay un montón de chuetas. Obviamente también eran aquellos que llamamos aquí de oreja alta, como si fuera de oreja alta, que son ujú. los más adinerados. Entonces me centro también en el caso justo de Guillem Aguiló y Fortesa, que fue el primer médico chueta. Vale, este primer médico chueta no tuvo una vida nada fácil. De hecho, murió con tan solo 39 años a causa de que tenía una enfermedad crónica. No he llegado a esclarecer lo que era. Pero bueno, él estudió en el Instituto Balear. Después, claro, para estudiar, como en Mallorca no había universidad, tuvo que ir a Barcelona y también estuvo en Francia, adquiriendo sus estudios de medicina, doctorándose incluso. Y después, al volver a Mallorca, se dio cuenta de que pocos mallorquines querían ser atendidos por un chueta. Entonces, llega un punto que dice, tengo que plantearme algo para mi futuro laboral y profesional. Y en este caso, lo que hace es opositar al cuerpo sanitario y convertirse en médico del ejército. A partir de ese momento empieza a optar a diferentes plazas. Está, por ejemplo, en Melilla, está por el norte de España, en diferentes lugares de Cataluña, de Valencia. Incluso tuvo una destinación en Cuba, pero la evitó alegando su enfermedad. Pero claro, después cuando él ya tiene una familia y tiene hijos y todo eso, pues él dice, ostras, qué mejor que ir a vivir a Mallorca con mi familia y poder ejercer allí. Pues nunca se le permitió volver a través de estas oposiciones. Había un batallón en Mallorca, pero nunca se le concedió eso. Él, en una primera instancia, no quería ir de víctima. Él pensaba, bueno, esto debe ser casualidad, pero ya al final de su vida llega un momento, porque incluso intentó hacerse con la plaza de manera poco lícita, sobornando, pero ni así lo consiguió, ¿no? Entonces llega al final de su vida y dice, igual todas estas teorías conspiranoicas que me decían que todo era porque era chueta, igual eso es verdad. Por tanto, un gran logro en el sentido de que muchos chuetas pudieron empezar a ir a la universidad y de hecho a partir de entonces tienen un montón de protagonismo dentro del mundo intelectual, político y público mallorquín, por esa parte un aspecto muy positivo, pero
al mismo tiempo perduraron estos estigmas, por ejemplo, no querer ser atendido por un médico chueta. Oh, qué interesante, qué bueno todo lo que estás haciendo. Ay, la verdad que me gustaría leerlo. Voy a tener que aprender catalán. Vamos a tener que Sí, aprender catalán, ¿no? Sería una solución o poder ya. traducirlos. Bueno, ¿y tienes alguna otra cosa pensada ya o no todavía? Bueno, estoy en proceso de tesis doctoral, entonces yo estoy siguiendo y espero, no quiero gafarlo tampoco, pero espero ¿No? el año que viene poder presentar la tesis y luego la lectura y todo lo que venga, pero está bastante encaminado, la verdad. Ay, qué buena noticia. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo. Pienso que en todas las personas que están suscriptas les va a gustar y es interesante saber lo que estás haciendo. Y bueno, vamos a esperar. Puede haber una tercera entrevista contigo. Ya Claro. para algún tema. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto nosotros. Muchísimas gracias.